Hola, en esta clase vamos a ver pleura y pulmón, tema que corresponde a la clase de tórax. Bueno, vamos a arrancar primero describiendo a las pleuras. Las pleuras van a ser membranas serosas. Ahora, ¿qué es una membrana serosa? Una membrana serosa es un tipo de tejido que secreta un líquido que permite que se deslicen dos o varias vísceras entre sí sin producir fricción. Este tipo de tejido es muy importante en todo lo que es la cavidad torácica, en todo lo que es la cavidad abdominal y vamos a ver varios tipos de tejido seroso durante el módulo de esplagnología, como por ejemplo son el pericardio y el peritoneo que vamos a ver más adelante. Entonces, la función de las pleuras es fundamental porque nosotros vamos a ver que los pulmones están en constante movimiento, entonces si no estuvieran esta cubierta de las pleuras, estarían en constante fricción. Entonces lo que hace este tejido seroso es permitir que los pulmones se muevan dentro de la caja torácica, pero que no produzcan fricción al movilizarse. Vamos a tener dos pleuras, una pleura derecha y una pleura izquierda. Estas pleuras van a estar envolviendo cada pulmón. Entonces vamos a tener, nosotros ya sabemos que tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Entonces vamos a tener estas pleuras que van a estar cubriendo los pulmones derecho e izquierdo y también van a estar cubriendo la caja torácica. Así, los pulmones no tienen fricción contra las paredes de la caja torácica ni contra estructuras del mediastino. Bueno, entonces acá en estas imágenes podemos ver bien la relación que tienen las pleuras. Vemos que son estas membranas que nosotros acá vemos un poco más grises que están cubriendo a los pulmones y vamos a ver que vamos a tener una pleura para lo que es el pulmón derecho y una pleura para lo que es el pulmón izquierdo. Vemos acá la relación que tiene la pleura con todas las estructuras que forman el mediastino medio, que son estructuras que están contenidas dentro del pericardio. Entonces vemos también al pericardio y vemos la relación que tienen las pleuras con respecto al pericardio. El pericardio es una membrana serosa también que está cubriendo al corazón y también evita que tenga fricción con las estructuras que lo rodea porque el corazón también está en movimiento. Entonces, las pleuras cubren a los pulmones y el pericardio cubre al corazón. Una relación muy importante que quiero mencionar acá es este nervio que viene acá, que nosotros lo vemos pasando entre las pleuras y el pericardio y va a ser el nervio frénico. El nervio frénico, nosotros para ir a buscarlo en un preparado en el cual no está disecado, lo que se hace es meter la mano entre la pleura y el pericardio y ahí nos vamos a encontrar con este nervio. En los preparados lo que se hace es se saca la pleura y se saca o se abre el pericardio. Entonces nosotros vamos a encontrar al nervio frénico solo, sueltito, ahí en lo que es la caja torácica, pero en un preparado que no esté disecado lo vamos a encontrar así como lo vemos en esta imagen. La pleura se va a dividir en dos. Vamos a tener una pleura visceral que va a estar cubriendo directamente los pulmones y una pleura parietal que va a estar cubriendo directamente todo lo que es la caja torácica. Entonces, vamos a tener una pleura que cubre la caja torácica y otra que cubre los pulmones. Estas dos pleuras van a estar en contacto constantemente y entonces al rozar estas dos pleuras, porque está rozando el pulmón con la caja torácica, no se va a producir fricción por este movimiento que tienen los pulmones. Bueno, entonces vamos a centrarnos primero un poco en lo que es la pleura parietal. La pleura en sí es una sola membrana. Tenemos entonces una pleura derecha y una pleura izquierda. La pleura derecha, por ejemplo, va a ser una sola membrana que a nivel de lo que es el hilio pulmonar se va a reflejar y entonces pasa de la pared hacia
lo que es el pulmón. Entonces, es una sola membrana que está cubriendo la caja torácica y después pasa a cubrir el pulmón. Ahora, la pleura que está cubriendo las paredes del tórax es lo que nosotros llamamos pleura parietal. Y a su vez, esa pleura parietal nosotros la podemos dividir para estudiarla en base a dónde se está pegando esa pleura, en qué parte de la pared del tórax se está pegando. Entonces vamos a tener una pleura mediastínica que va a venir hacia medial y va a estar en relación con todo lo que es el mediastino. Entonces separa el pulmón de las estructuras del mediastino. Después hacia inferior vamos a tener una pleura diafragmática, que es la misma pleura mediastínica, pero que cuando entra en contacto con el diafragma, nosotros lo pasamos a llamar pleura diafragmática. Y después vamos a tener una pleura costal, que es la misma pleura que nosotros veníamos viendo, pero que cuando entra en contacto con las costillas y todo lo que es la pared costal, nosotros la pasamos a llamar pleura costal. Entonces, todo esto es siempre una sola pleura. Tanto la visceral como la parietal son una única hoja de pleura, pero la característica que tiene es que nosotros lo llamamos así para estudiarlo y para diferenciarlo en base a las estructuras con las que está teniendo relación, pero es solamente una división teórica. Esto no quiere decir que sean distintas membranas, sino que es una única membrana, pero que tiene relaciones distintas. Bueno, entonces, como les decía recién, nosotros tenemos que las pleuras son una única membrana que en un punto está cubriendo a la pared torácica y después a nivel del hilio pulmonar pasa a cubrir el pulmón y eso ya es la pleura visceral. Y como vimos recién, la pleura parietal tiene tres porciones de acuerdo a las relaciones que tiene, si está en la pared costal, si está en relación con el mediastino o si está en relación con el diafragma. Entonces, los puntos en los cuales la pleura parietal pasa de estar de una pared a la otra, eso se llaman recesos pleurales. Nosotros vamos a tener un receso pleural que se va a dar en el punto en el cual la pleura que viene cubriendo la pared costal salta hacia el diafragma. Entonces, si nosotros lo dibujamos, eso está representado ahí. Nosotros vemos que el pulmón viene acá y la pleura es como que continúa cubriendo todo lo que es la pared del tórax y ahí salta a lo que vendría a ser el diafragma. Entonces, si yo lo dibujo a esto, yo tendría la pleura que viene acá cubriendo a todo lo que es la pared costal y en un punto es como que se dobla para ir a cubrir el diafragma. Entonces, eso es un receso. Entonces vemos que en este caso, por ejemplo, el receso costo-diafragmático o costofrénico, también lo pueden escuchar, vemos acá como que la pleura es como que sobresale un poco del pulmón y eso es importante y se ve en las radiografías y lo vamos a ver más adelante. Después, por otro lado, vamos a ver que toda la pleura que está cubriendo la pared costal va a saltar también a lo que es el mediastino. Entonces eso se va a llamar receso costo-mediastínico. Después, hacia posterior, nosotros vamos a ver que la pleura está cubriendo parte de lo que es la columna vertebral. Entonces, esa parte que está cubriendo la columna vertebral acá hacia posterior y que va a saltar al mediastino también, eso se va a llamar receso vértebro-mediastínico. Y por último, vamos a ver que de lo que es el mediastino va a saltar la pleura hacia lo que es el diafragma y eso se va a llamar receso frénico mediastínico. ¿Sí? Entonces tiene que quedar claro esto, que los recesos pleurales son puntos en los cuales la pleura salta de una pared a la otra y así tenemos una pleura costal, una pleura diafragmática y una pleura mediastínica. Bueno, entonces algo que ustedes tienen que recordar es que en los preparados, por lo general, no van a ver pleura parietal. Por lo general, lo que se hace cuando el preparado está bien disecado, está disecado completo, la pleura parietal se la saca de todo lo que es la pared del tórax. Entonces, por lo general,
uno no ve la pleura parietal. A veces hay preparados que no están disecados del todo completo, entonces se sigue viendo un poco de pleura parietal y ustedes tienen que ir a buscar esa pleura parietal pegada adentro en las paredes internas de todo lo que es el tórax. Ahora, nosotros dijimos que la pleura parietal a nivel del hilio pulmonar se va a reflejar y va a alcanzar ahora todo lo que es el pulmón para formar la pleura visceral. La pleura visceral, por lo general, nosotros siempre la vemos en el preparado y está pegada al pulmón. Nosotros no la separamos cuando disecamos el pulmón, sino que el pulmón ustedes lo van a ver y va a estar así como estaba adentro de la cavidad torácica y lo van a ver cubierto por la pleura visceral. La pleura visceral es toda esta membrana, ¿sí? Esto acá tenemos dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, y la pleura visceral va a ser esta membrana que está cubriendo a los pulmones. Nosotros ahora vamos a ver un poco mejor configuración externa del pulmón, pero vamos a ver que en su cara externa los pulmones tienen como una especie de fisuras y vamos a ver que la pleura visceral se va a meter entre esas fisuras y va a acompañar estas fisuras hacia la porción más interna de los pulmones y luego vuelve a salir y pasa a cubrir la otra parte del pulmón. Después de nuevo se mete en la fisura, luego sale y vuelve a cubrir todo lo que es el pulmón. Entonces, la pleura visceral nosotros siempre la vamos a ver en el preparado. Ahora, yo les estoy hablando mucho del concepto de hilio y les dije que la pleura se reflejaba a nivel del hilio, pero no explicamos qué era esto del hilio. Nosotros vamos a tener que al paquete vasculonervioso que le llega a una víscera, lo vamos a llamar pedículo y va a estar formado por el paquete vasculonervioso que está nutriendo a ese órgano, a esa víscera, y otra cosa externa que sirve para su función. Entonces, eso va a ser el pedículo. En el caso del pulmón, nosotros vamos a tener toda lo que es la irrigación, que va a estar dada por las arterias bronquiales, y vamos a ver también a los bronquios que están llegando a los pulmones, que están relacionados con la función, y vamos a ver a las arterias y venas pulmonares, que también están relacionados con la función. Entonces, eso va a ser el pedículo del pulmón. Es el paquete vasculonervioso con alguna otra estructura que le está sirviendo para su función. Ahora, el punto en el cual el pedículo entra en el órgano, entonces yo veo el punto en el cual este pedículo que yo tengo acá, que está formado, acá vemos un poco de tráquea, bronquios, y vemos algunos vasitos y vemos algunos linfáticos en esta imagen. Entonces, el punto en el que yo veo al pedículo entrar en el pulmón, eso se llama ilio. Y es muy importante conocer estos dos conceptos y es muy importante saberlos diferenciar porque es algo que se pregunta y que lo vamos a manejar un montón ahora en y que lo vamos a manejar un montón ahora en esplagnología, lo vamos a ver por ejemplo en el hígado, en el corazón. Entonces es un concepto que tenemos que saber. Entonces nosotros dijimos que la pleura va a venir a cubrir todo lo que es el pulmón, entonces eso es la pleura visceral, se mete ahí en todas las fisuras del pulmón y vamos a ver que cubre a todo el pulmón por fuera y a nivel de lo que es el hilio del pulmón, esa pleura se va a reflejar, ¿sí? Es la misma pleura que venía cubriendo el pulmón, ahora se refleja y viene a cubrir la pared torácica. Entonces cubre la pared torácica y acá vamos a ver lo mismo, que también se refleja a nivel del hilio del pulmón. Entonces, nosotros vamos a ver que esto acá por fuera nosotros tendríamos que tener a la pared torácica, la voy a dibujar con negro a la pared torácica y tenemos a la pleura parietal pegada a la pared torácica. Ahora, entre la pleura visceral y la pleura parietal nos queda como una especie de espacio que en realidad ese espacio yo lo estoy dibujando para representar esto y para que nosotros entendamos.
pero ese espacio no existe, es una cavidad virtual. Entonces, la pleura visceral y la pleura parietal están las dos pegadas, completamente adheridas. La pleura, como es una membrana serosa, secreta un poquito de líquido y ese líquido hace que las dos pleuras queden completamente selladas entre ellas. Es como si yo pusiera dos nylon y en el medio les pongo un poco de agua y van a quedar pegados. Y esto es fundamental para la mecánica respiratoria porque la pleura parietal está pegada a la pared torácica y la pleura visceral, que está pegada al pulmón, está pegada a la pleura parietal. Por lo tanto, también está pegado el pulmón a la pared torácica. Y durante la mecánica respiratoria, lo que se insufla no es el pulmón, ¿sí? El pulmón no es el que hace que se agrande la cavidad torácica, sino que lo que pasa durante la respiración es que se agranda la cavidad torácica y esa cavidad torácica lleva puesto al pulmón que lo tiene agarrado a través de la pleura. Entonces el pulmón se expande y así permite que entre el aire. Entonces es muy importante esta relación que tiene la pleura para la respiración y no solo para evitar la fricción, sino que también permite la respiración. Es muy importante recordar que entre las dos hojas de pleura, entre la visceral y la parietal, no puede haber más que el mismo líquido que secreta la pleura. Si hay alguna otra cosa ocupando espacio, eso siempre va a ser patológico. Por ejemplo, cuando se acumula aire entre las dos pleuras, eso se llama neumotórax. O cuando se acumula, por ejemplo, sangre entre las dos pleuras, eso se llama hemotórax. Bueno, entonces con eso más o menos terminamos con todo lo que es pleuras y ahora vamos a pasar a hablar sobre los pulmones. Bueno, lo primero que vamos a ver sobre los pulmones van a ser su configuración externa. Los pulmones van a ser dos órganos que están encargados de oxigenar la sangre. Nosotros vamos a ver que tenemos dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Estos pulmones van a recibir aire que viene desde la vía respiratoria y van a recibir también vasos pulmonares, sobre todo lo que es la arteria pulmonar, la cual va a entrar a los pulmones y va a llevar sangre desoxigenada que viene del corazón derecho. Entonces, con el aire que está llegando por todo lo que es la vía respiratoria, se va a oxigenar esa sangre y esa sangre después va a pasar a lo que son las venas pulmonares, las cuales llevan sangre oxigenada de vuelta hacia lo que es el corazón y así el corazón puede distribuir esta sangre oxigenada a todo el cuerpo. Nosotros vamos a ver que los pulmones van a tener los dos un ápice, que va a ser la parte más superior del pulmón. Después van a tener una cara mediastínica, que es la cara que está mirando hacia lo que es el mediastino y por la cual va a estar entrando lo que es el pedículo pulmonar y va a estar en relación con el corazón y con otras vísceras que están en el mediastino. Después vamos a tener que va a tener una cara costal, la cual va a estar en relación con todo lo que es la pared costal, que va a ser toda la pared lateral, y hacia inferior vamos a tener a la cara diafragmática, que va a estar en contacto con el diafragma. Desde su configuración externa, nosotros vamos a ver que los pulmones van a tener unas fisuras que van a dividir a los pulmones en lóbulos. Entonces, vamos a tener que el pulmón derecho va a tener dos fisuras, entonces se va a dividir en tres lóbulos. Y por otro lado, el pulmón izquierdo va a tener una sola fisura y nos va a dividir el pulmón en dos lóbulos. Ahora, estas fisuras son inconstantes o a veces puede pasar que están incompletas o podemos tener fisuras extras. Entonces, decir que el pulmón derecho yo lo voy a reconocer porque tiene tres lóbulos y al izquierdo porque tiene dos lóbulos es incorrecto, porque hay muchas variaciones anatómicas con respecto a esto
Y como vemos, por ejemplo, en esta imagen de un preparado de pulmón derecho, la fisura horizontal del pulmón derecho está incompleta, entonces no termina de dividir al pulmón en tres lóbulos. Entonces podemos ver tranquilamente pulmones derechos con dos lóbulos. Entonces, no tienen que confundirse esto y porque vean tres lóbulos automáticamente piensan que es un pulmón derecho o porque ven dos lóbulos automáticamente piensan que es un pulmón izquierdo. Esta diferencia la vamos a hacer cuan- cuando veamos lo que es el hilio del pulmón. Entonces, lo que nosotros estamos viendo principalmente en estas dos imágenes de preparado, estamos viendo todo lo que es la cara costal de los pulmones. Entonces, esto acá va a ser anterior y esta cara acá va a ser posterior. Esto va a ser superior porque tenemos el ápice del pulmón y esto va a ser inferior porque tenemos la cara diafragmática. El ápice y la cara diafragmática son siempre muy características, entonces eso ya nos permite poner el pulmón en posición anatómica. En este pulmón lo mismo, esta va a ser la cara anterior, esta va a ser la cara posterior, esto va a ser el ápice, por lo tanto es superior, y esta va a ser la cara diafragmática y por lo tanto va a ser inferior. La cara diafragmática es como que corta, tiene un borde bien definido. Entonces eso nos permite diferenciarlo y vamos a ver qué es la cara diafragmática hasta que se demuestre lo contrario. El resto de los bordes como que no tienen bordes tan definidos y no tienen la forma del diafragma que tiene la cara diafragmática. Entonces, ahora vamos a pasar a ver un poco todo lo que es la cara mediastínica de los pulmones. Entonces, vamos a ver acá un pulmón derecho y vamos a ver un pulmón izquierdo. Vemos de nuevo que la cara diafragmática es bien característica, sigue la forma del diafragma y tiene bordes bien definidos y hacia superior vemos todo lo que es el ápice del pulmón y en el pulmón izquierdo vemos lo mismo, la cara diafragmática bien definida y vemos el ápice que nos indica que eso es superior y la cara diafragmática obviamente que nos dice que eso es inferior. En lo que es la cara mediastínica del pulmón, nosotros vamos a ver que va a estar entrando el pedículo pulmonar. Y nosotros dijimos hace un ratito que el punto en el órgano en el que está entrando el pedículo se llama ilio. Entonces, en la cara mediastínica o cara medial del pulmón, nosotros podemos ver el hilio del pulmón. El hilio del pulmón, saber reconocerlo es clave y esto se pregunta en los preparados. Muchas veces pasa que les van a dar un pulmón así suelto y les van a pedir que lo pongan en posición anatómica y les van a preguntar por qué esa es la posición anatómica o por qué ese es un pulmón derecho o por qué es un pulmón izquierdo. Entonces, nosotros lo vamos a poner en posición anatómica en base a la relación que hay en los hilios, ¿sí? En base a la relación que tiene el pedículo pulmonar en el hilio del pulmón. Entonces, vamos a arrancar primero con el pulmón derecho. Vamos a ir viendo las estructuras que podemos marcar en todo lo que es el hilio pulmonar y así lo vamos a poner en posición anatómica. Nosotros ya dijimos que esto era inferior y esto era superior y yo ahora voy a justificar por qué es un pulmón derecho y por qué yo anteriormente dije que era un pulmón derecho. Nosotros vamos a ver que en lo que es el hilio pulmonar derecho, nosotros lo más posterior que vamos a encontrar en el hilio, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, va a ser siempre el bronquio. El bronquio nosotros acá lo vemos con un color distinto, es esto que tenemos acá, pero nosotros ya sabemos que en el preparado se ve todo del mismo color. Entonces, ¿cómo diferenciamos el bronquio? El bronquio está formado por cartílago. Entonces, nosotros vamos a ver una estructura que está formada por cartílago y que va a ser más dura que el resto de los vasos sanguíneos que nosotros tenemos alrededor.
Entonces, lo primero que nosotros hacemos es buscar al bronquio porque el bronquio está formado por cartílago y así lo diferenciamos fácil. Y después nosotros vamos a tener algunas relaciones que va a tener estos bronquios con el resto de las estructuras. Nosotros vamos a ver que la arteria pulmonar, que en este caso está representada con azul, porque la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, se va a encontrar anterior a los bronquios, ¿sí? A los o el bronquio. Entonces, nosotros le vamos a ver anterior. Y las venas pulmonares, que en este caso están representadas con rojo, porque llevan sangre oxigenada, se van a encontrar principalmente inferior a la arteria pulmonar e inferior al bronquio. ¿Sí? Entonces, esta relación es clave para ponerlo en posición anatómica. Entonces, como yo sé que el bronquio es lo más posterior del pulmón, yo ya sé que esta parte de acá va a ser posterior en el pulmón y esto acá va a ser anterior, porque la arteria pulmonar está anterior al bronquio. Entonces, eso ya nos da una referencia espacial. Cuando yo veo al bronquio, yo ya sé que esa parte va a ser la más posterior. Yo tengo que fijarme que el bronquio tenga algo adelante y si tiene algo adelante, algún vaso, eso quiere decir que eso va a ser la parte anterior. Y después, los libros describen que los pulmones tienen algunos surcos que producen las vísceras que tiene alrededor el pulmón. Esto la realidad es que en los preparados no se ve y puede ser que en alguno que esté nuevito se vea, pero la realidad es que esto no se ve porque los pulmones están todos colapsados, ya no están llenos de aire, ya no tienen su forma y están todos chiquitos y por lo general ya casi no tienen su forma de pulmón que tendrían cuando están insuflados. Pero como el libro los describe, los voy a mencionar, podemos ver un poco lo que es el surco, que va a ser el callado de la vena ácigos. Podemos ver acá un poco del surco, que va a ser el esófago. Y acá hacia anterior podemos ver un poco de lo que es la impresión cardíaca. Si bien en este pulmón no se marca tanto la impresión cardíaca, eso se marcaría más en el pulmón izquierdo. ¿Sí? Pero estas relaciones por lo general no se ven en el preparado. Bueno, entonces así pusimos en posición anatómica el pulmón derecho y ya pudimos justificar que era un pulmón derecho, porque nosotros marcamos que esta es la cara anterior, que esta es la cara posterior, que esta es la cara inferior porque tiene relación con el diafragma, esta es la cara superior porque tenemos el ápice del pulmón. Esto que vemos acá es la cara mediastínica o medial y del otro lado tendríamos a la cara lateral o costal. Entonces así ya lo pusimos en posición anatómica y ya sabemos que esto es un pulmón derecho. Pasamos ahora al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene algunas diferencias con respecto a las relaciones del ilio. Esto también a veces se puede ver así tal cual lo dice el libro y tal cual lo estoy diciendo yo, y a veces puede ser que no se vea porque depende cómo hicieron el corte del ilio pulmonar, cómo cortaron el pedículo y cómo se ve ese hilio, ¿sí? Así que todo esto que yo estoy mencionando acá en pulmón es bastante variable. Lo único que nosotros podemos saber certeramente en el pulmón es que el bronquio va a ser lo más posterior, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, y de eso nos vamos a agarrar para ponerlo en posición anatómica. Entonces, de nuevo, nosotros sabemos que esto es superior porque tenemos el ápice del pulmón, nosotros sabemos que esto es inferior porque tenemos la cara diafragmática y vamos a buscar el bronquio. De nuevo, el bronquio es, está formado por cartílago, entonces lo reconocemos fácilmente del resto de las estructuras que vamos a ver en el ilio. Entonces tenemos a nuestro bronquio y nosotros vamos a ver que la arteria pulmonar se va a ubicar superior al bronquio principal. Entonces, esta es una diferencia con el pulmón derecho, en el cual nosotros teníamos a la arteria pulmonar anterior al bronquio. Acá está superior. Y después vamos a ver a las venas pulmonares, que están en rojo porque tienen sangre oxigenada, que van a estar anteriores al bronquio.
a diferencia del pulmón del pulmón derecho, que estaban inferiores al bronquio. Entonces, esas son diferencias que tienen los dos pulmones. De nuevo, esto puede ser que se vea, puede ser que no se vea. Y de nuevo, vamos a tener también algunos surcos que van a marcar algunas estructuras que nosotros tenemos en relación con los pulmones. Por ejemplo, tenemos el surco para la arteria aorta. También vamos a ver un poco de surco para el esófago y la impresión cardíaca que está mucho más grande y mucho más marcada que en el pulmón derecho. Pero de nuevo, esto por lo general no se ve en el preparado. Bueno, entonces con esto terminaríamos con lo que es la configuración externa del pulmón. Pasamos ahora a hablar un poco sobre la irrigación de los pulmones. Nosotros vamos a ver que los pulmones tienen dos tipos de irrigación. Van a tener una irrigación funcional y una irrigación nutricia. La irrigación nutricia es la irrigación que tienen normalmente todos los órganos a los cuales les llega sangre oxigenada y sangre con nutrientes para los tejidos, ¿sí? Para las células que están formando esos órganos o esas vísceras. En este caso, nosotros vamos a ver que la irrigación nutricia va a estar dada por las arterias bronquiales, que son ramas directas de la aorta torácica descendente. Nosotros vamos a ver que, por otro lado, vamos a ver que la irrigación funcional del pulmón va a estar dada por la función que cumple el pulmón, que es oxigenar la sangre. Entonces vamos a ver que al pulmón le van a estar llegando unas arterias, que en realidad es la arteria pulmonar, que viene del corazón derecho, ¿sí? El tronco pulmonar sale del ventrículo derecho y se divide en dos arterias pulmonares, una derecha y una izquierda para cada pulmón, y esas arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada al pulmón para que se oxigene con todo el aire que entra por la vía respiratoria. Entonces vemos acá unos alvéolos y vemos cómo le llega sangre desoxigenada de la arteria pulmonar y vemos cómo esa sangre, luego de que se oxigenó, se va a drenar del pulmón mediante las venas pulmonares, las cuales van a estar drenando esta sangre ya oxigenada y la van a llevar al corazón izquierdo, más específicamente a la aurícula izquierda, donde va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí se va a distribuir por todo el cuerpo para llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Por otro lado, lo que es el drenaje venoso nutricio de los pulmones va a estar dado por las venas bronquiales, que estas no siguen el trayecto de las arterias bronquiales y vamos a ver que pueden drenar en lo que es la vena ácidos a la derecha o en la vena hemiácidos a la izquierda. Entonces, eso sería todo con respecto a lo que es la irrigación del pulmón. Pasamos ahora a hablar un poco de inervación de los pulmones. Como todas las vísceras, los pulmones van a recibir inervación autónoma. Esto quiere decir que es una inervación que no está dada por control voluntario, pero vamos a ver más adelante en neuroanatomía que si nosotros pensamos cuando estamos respirando, podemos controlar la respiración, pero por lo general es un proceso automático, por lo tanto recibe inervación autónoma. Nosotros vamos a ver que los pulmones van a recibir inervación simpática e inervación parasimpática, y eso lo vamos a ver mucho más en detalle en neuroanatomía, qué quiere decir. Pero por lo pronto nosotros vamos a ver que la inervación simpática se va a dar a partir del ganglio cervical inferior, también conocido como ganglio estrellado, y de ahí van a salir ramos pulmonares torácicos que le van a estar dando la inervación simpática, y por otro lado la inervación parasimpática va a depender del nervio vago. Bueno, y como bonus track vamos a ver un poco sobre segmentación broncopulmonar. Nosotros ya venimos siguiendo la vía respiratoria desde las cavidades nasales, de ahí sabemos que el aire pasa a la faringe, después pasa a la laringe y después pasa a la tráquea.
Entonces nosotros tenemos la tráquea acá y esta tráquea viene desde el cuello, atraviesa todo lo que es el mediastino superior, llega más o menos a la altura de T5 y ahí vamos a ver que la tráquea se va a dividir en dos bronquios principales o dos bronquios fuente. Entonces vamos a tener un bronquio principal o bronquio fuente derecho y un bronquio principal o bronquio fuente izquierdo. Por lo general, el bronquio principal derecho es más grueso, tiene mayor diámetro y vamos a ver que es más corto. Y por otro lado, lo que es el bronquio principal izquierdo tiene un diámetro menor, pero vamos a ver que es más largo y está un poco más horizontal. El bronquio principal derecho es bien vertical, en cambio el izquierdo es un poco más horizontal. Entonces, ¿por qué les menciono esto o por qué tiene importancia recordar esto? Y es que cuando tenemos una infección respiratoria, por ejemplo, por una bacteria, nosotros vamos a ver que las bacterias entran en la vía respiratoria y si chocan contra la pared de la vía respiratoria, hay todo un sistema en la vía respiratoria, en la pared de la vía respiratoria, que se encarga de sacar esa bacteria para afuera. Hay componentes del sistema inmune que contribuyen también a sacar eh, cualquier estructura que choque contra la pared para afuera. Entonces, nosotros vamos a ver que el bronquio principal derecho tiene una vía mucho más directa hacia adentro del pulmón, entonces las bacterias tienen menos chances de chocar contra las paredes y tienen un acceso mucho más directo a lo que es el pulmón, a diferencia del pulmón izquierdo, en los cuales si una bacteria viene, probablemente cae acá y choca contra la pared y la vía respiratoria lo saca para afuera. Entonces, esto se relaciona mucho con la clínica porque van a ver que las infecciones respiratorias por lo general se van a producir en todo lo que es el pulmón derecho y más específicamente en lo que es el lóbulo medio del pulmón porque es el que tienen justo el acceso directo. Esto es un dato de color, no se los van a preguntar en anatomía, pero para que lo tengan en cuenta más adelante. Entonces, como retomando con esto de segmentación broncopulmonar, nosotros vamos a ver que tenemos dos bronquios principales, los cuales se van a corresponder cada uno con un pulmón. Entonces, el bronquio principal derecho se corresponde con el pulmón derecho, el bronquio principal izquierdo se corresponde con el pulmón izquierdo. Ahora, estos bronquios principales se van a subdividir y vamos a tener un bronquio lobular superior, bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. Estos se van a corresponder con cada lóbulo del pulmón. Entonces, como el pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, el bronquio principal derecho se va a dividir en tres bronquios lobulares. Ahora, como el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, el bronquio principal izquierdo se va a dividir en dos bronquios lobulares, un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. Ahora, ¿qué pasa? Cada lóbulo pulmonar se va a subdividir, pero esta no va a ser una división anatómica que yo pueda ver en la configuración externa del pulmón, sino que es una división funcional. Entonces, cada lóbulo se va a dividir funcionalmente en segmentos. Entonces, así como el pulmón se divide en segmentos, nosotros lo dividimos en segmentos porque vamos a tener un bronquio que va a estar ventilando ese segmento. Entonces, cada bronquio lobular se va a dividir en bronquios segmentarios que van a estar ventilando, cada bronquio segmentario va a estar ventilando esa parte del pulmón que le corresponde y que tiene el mismo nombre. Entonces vamos a arrancar a empezar a ver estos bronquios segmentarios y vamos a ir viendo a qué parte
del pulmón corresponden. Y obviamente acá puse los nombres con un código de color que se corresponde con la parte del pulmón a la cual tiene ese nombre. Bueno, entonces vamos a arrancar primero con lo que es el bronquio lobular superior. Lo que es el bronquio lobular superior, entonces ya sabemos que va a ventilar el lóbulo superior del pulmón derecho. Y vamos a ver que este bronquio lobular superior, nosotros lo tenemos representado acá, y se va a dividir en tres bronquios segmentarios. Vamos a tener un bronquio segmentario apical porque va a estar ventilando lo que es el ápice del pulmón. Después vamos a ver que nos va a dar un bronquio segmentario anterior, porque va a estar ventilando la parte más anterior del lóbulo superior. Y después vamos a tener un bronquio segmentario posterior, porque va a estar ventilando la parte más posterior de este lóbulo superior. Ahora, si pasamos a lo que es el bronquio lobular medio, va a estar ventilando lo que es el lóbulo medio. Y este bronquio lobular medio se va a dividir en dos bronquios segmentarios. Vamos a tener por un lado un bronquio segmentario lateral que va a estar ventilando la parte más lateral de este lóbulo medio y un bronquio segmentario medial que va a estar ventilando la parte más medial de este lóbulo medio. Y después, por último, vamos a tener a lo que es el bronquio lobular inferior. El bronquio lobular inferior, el primero que nos va a dar, el primer bronquio segmentario que nos va a dar, va a ser el bronquio segmentario superior, que es este que tenemos acá en violeta o lila, no sé bien qué color es. Entonces, va a estar ventilando la parte más superior de lo que es el lóbulo inferior. Y después el bronquio lobular inferior nos va a dar el resto de los bronquios segmentarios y esto se llama tronco de los basales. ¿Por qué se llama tronco de los basales? Porque van a ser todos bronquios segmentarios que nos van a estar ventilando la base del pulmón. Entonces, la base del pulmón es la parte, es la cara diafragmática del pulmón. Entonces, todos estos bronquios nos están ventilando la base. Entonces, vamos a tener un bronquio segmentario medial el cual va a estar ventilando la parte más medial de este bronquio, de este lóbulo inferior. Después, por otro lado, vamos a tener un bronquio segmentario lateral, el cual va a estar ventilando la parte más lateral de lo que es el lóbulo inferior. Después vamos a tener el bronquio segmentario anterior, que va a estar ventilando la parte más anterior del lóbulo inferior. Y por último, vamos a tener a lo que es el bronquio segmentario posterior, el cual va a estar ventilando la parte más posterior del lóbulo inferior. Entonces, ¿por qué hacemos esta diferencia con tronco de los basales? Porque ustedes van a ver más adelante que hay un coeficiente entre lo que es la ventilación y la perfusión, y van a ver que es distinta la ventilación que tienen todo lo que es la parte del pulmón que está en la base respecto a lo que es el ápice y la irrigación o perfusión, ¿sí? Va a ser distinta también en el ápice y en la base. Esto igual no se ve en la materia anatomía. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver todo lo que es los bronquios segmentarios del pulmón izquierdo. Entonces, nosotros tenemos al bronquio principal izquierdo, que ya sabemos que se divide en dos bronquios lobulares, un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior, porque tenemos dos lóbulos en este pulmón. Entonces, el bronquio lobular superior se va a subdividir en dos. Vamos a tener por un lado esto que se va a llamar culmen y esto acá que se va a llamar língula. Nosotros vamos a ver que el culmen se va a subdividir en dos bronquios segmentarios porque van a estar ventilando dos segmentos distintos. Vamos a tener al bronquio segmentario ápico posterior que va a estar ventilando la parte más superior
y posterior del pulmón, del lóbulo superior. Y después vamos a tener a lo que es el bronquio segmentario anterior, que va a ser este de acá. Y por otro lado, de la língula, vamos a ver saliendo otros dos bronquios segmentarios. Vamos a tener el bronquio segmentario superior y el bronquio segmentario inferior. Pasamos ahora a lo que es el bronquio lobular inferior. Y acá pasa lo mismo que pasaba en el otro pulmón, en el derecho. Nosotros vamos a tener al bronquio lobular inferior y lo más superior que va a dar va a ser el bronquio segmentario superior y después obviamente nos va a dar el tronco de los basales. Pero al tronco de los basales en este caso le va a faltar uno. Entonces, nos va a dar un bronquio segmentario anteromedial, ¿sí? Es una diferencia con respecto al derecho que nos daba uno anterior y uno medial separados. Acá en este caso van a estar el anterior y el medial juntos, por eso se lo llama anteromedial. Después vamos a tener un bronquio segmentario lateral y después un bronquio segmentario posterior, ¿sí? Y con eso terminamos entonces con esta segmentación broncopulmonar y con esta clase de pleura y pulmón. Esta segmentación broncopulmonar ustedes la pueden ver en los preparados, van a tener unos bronquios así sueltos o pueden verlo dentro del pulmón. Hay preparados en los cuales se diseca esta cara mediastínica del pulmón y se van disecando todos los bronquios segmentarios dentro del mismo pulmón. Entonces, son las dos formas en las que pueden ver este tema. Ahora sí terminamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier cosa me consultan y nos vemos en la próxima clase.